Néptigo Uxana Yanaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. Más de 100 cocaleros fueron detenidos por el conflicto de ADEP Coca, según la abogada. Evelyn Cosío, abogada de ADEP Coca, afirmó que de las 100 personas aprendidas, 60 habrían sido procesadas por el ilícito de porte y portación, y en algunos casos se ha tenido personas procesadas por asociación delictuosa. Reunión de indígenas y gobierno entra en cuarto intermedio sin fecha de reanudación. Por lo menos se ha establecido que hay mucha voluntad de diálogo por parte del gobierno y también de los que están en la marcha, destacó el viceministro Juan Vilca. Empresas orureñas registran sus marcas ante Senapi. El Senapi es la única entidad que otorga propiedad de la marca en Bolivia. El trámite de este registro demora 200 días hábiles administrativos. Una abogada respaldó el documento de venta de una niña de 2 años en La Paz. La mujer que entregó a la pequeña recibió 7.000 bolivianos y huyó a Chile. Anciana muere por COVID y hallan su cuerpo después de 10 meses. En La Paz, el cadáver de una anciana de 79 años fue hallado en su vivienda en estado de momificación. Se presume que la mujer falleció por coronavirus. Adolescente intentó matar a su madre, su hermanito evitó el crimen. El terrible hecho se registró en Villa Pagador. La denuncia fue realizada por la víctima de 37 años en la EPI Alalay por el delito de violencia familiar. Quiero que panay hila kuya kana ka may kutim peruntas niya na karwana ya tiwani ka pikut ang kasino ka magkaw ki chawin pi may kutim pi chikenjas kasino ka magipara kay churo wale aski urua ka usdoke niya kayam tasiwa dia del árbol ko kana Europa yu ka magipara ka makukahwale aski wa kawis atagi yu ka ampe sa makukaha makawim tasiwa yu ka manikamawa akamatas kuya chawin ka hawag asin takpachu manakataki ko kana Europa am kasina. En Bolivia, cada 1 de octubre se celebra el Día Nacional del Árbol, fecha en la que se concientiza a la sociedad sobre la responsabilidad que se tiene con cada uno de los árboles. El Día del Árbol se estableció con el fin de conservar este recurso natural invaluable y para promover la importancia que tienen los árboles. Los árboles son uno de los recursos naturales más importantes del planeta porque generan oxígeno.
Indonesia fue el primer país del mundo en instituir Día del Árbol para promover la importancia que tienen los recursos forestales. En Bolivia, el Día del Árbol se conmemoró a la cabeza de las instituciones encargadas de la naturaleza y el medio ambiente para transmitir la importancia que tienen cada uno de los árboles. El Estado Plurinacional de Bolivia es uno de los países pioneros en promover y conservar los bosques tropicales y la madre naturaleza. Actualmente, el Día del Árbol se celebra junto a las instituciones educativas municipales y gubernamentales, entregando y plantando millones de plantines para conservar la reforestación de árboles. Según la Organización Mundial de la Salud, en las grandes ciudades deben existir 2 árboles por persona. Los árboles prestan servicios muy importantes como control de erosión eólica e hídrica, acumulación de materia orgánica en el suelo, reciclaje eficiente de nutrientes minerales, retención e infiltración del agua en el suelo y un hábitat adecuado para especies de flora y fauna. Los árboles producen madera, leña, carbón, gomas, resinas, aceites materiales para artesanía, medicinas, hongos, frutos comestibles, forraje, fibras y materiales de construcción. Debemos cuidar y plantar árboles para combatir desastres naturales ocasionados por el cambio climático. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1000 brigadistas por la salud y la vida, distribuidas en los 14 distritos de la Ciudad del Alto del 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1000 brigadistas por la salud y la vida, distribuidas en los 14 distritos de la Ciudad del Alto del 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Ugam te unika pe sarkar kasi haja makipayani kulham te unika kung ganche así que yang raha manikanakan tak bacho kuya te unika que uña kiptayani. El 20 de marzo del 2013 Fast rally on Wall Street today and the jobs report, the volume continues to remain lightly higher. Inglaterra ang kahamargan kama paya-payao matao kuri huwayatay na niyang kachaw unika pijikan chasi no pahuta baru sa rasispa na katao ko hani atung kakimsani maraninwa al kawayo kaman walta unika pijikan chita pat kayjah kama chaplaki nagakatariba pune mucha nagapata ukampisa cadena perpetua ko unyang chiatani sa sinwa kamata yaki. Cadena perpetua para el policía que raptó, violó y asesinó a la joven Sarah Everard en Londres. Wayne Cousins, de 48 años, padre de 2 hijos, pasará su vida entre rejas. El crimen ocurrió el pasado marzo. Everard, de 33 años, se dirigía andando a su casa en el sur de Londres cuando Cousins se cruzó en su camino. El cuerpo de Everard, una ejecutiva de marketing, fue encontrado en un bosque una semana después de su desaparición. Según los fiscales, Cousins, que cometió el crimen mientras estaba de servicio, la engañó para que subiera a su coche usando su identificación policial y las restricciones de la COVID-19. Inika kong ta sewi naga ambiwa kuru na kanang chikan chip kala ki mai prewas ki ya kawune kutkanya pa wala kana kata ki pas pa gobierno sengi na kaya nyang kanchay kung gancha una kunyang chip chis pa yukamat kama o icha kung taptauna kung taptauna ka kamata saria se. Paraguay aprueba la ley de tierras desatando violentos disturbios frente al Congreso. 8 policías y un manifestante resultaron heridos en los enfrentamientos por la propuesta de un proyecto de ley que penaliza la ocupación e invasión de tierras de propiedad privada, algo que afectaría a varias comunidades indígenas que residen en asentamientos improvisados a la espera de la restitución de sus tierras. Iti unigan pe makipakipuninyani kay sa abana kubang kahamarkan hani rekiwa walha pasina kumaraki halwal taun ikut katapata COVID-19 ustokita akululekan huwasitata markaypinikan kumarkmarkachinikan pejas kukichawana kung kanjap kay pisina sukampiya kanaksit arasena ukamatas kukichawanikan pe chikanchasnetaki. La Habana ya se puede volver a la playa. Después de 9 meses de cierre por la pandemia de COVID-19, las autoridades de La Habana han vuelto a abrir el malecón, así como las playas y piscinas al 50% de su capacidad. El pasado viernes, 8 de las 15 provincias cubanas abrieron restaurantes, bares y otros lugares públicos con aforo limitado, pero dando un respiro tras 9 meses de cierre. Muy bien que ya poco a poco vayamos volviendo a la normalidad que tanto estábamos esperando y que solamente manteniendo las medidas higiénico-sanitarias, el uso del nasobuco, el distanciamiento. La reapertura se decidió teniendo en cuenta el descenso sostenido de los casos confirmados con la enfermedad en las últimas 8 semanas y el avance de la campaña de vacunación, sobre todo en La Habana.
Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1000 brigadistas por la salud y la vida, distribuidas en los 14 distritos de la Ciudad del Alto del 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Uniam da ke pau na ganu gampi sang wal tau ni ka hunyin ches wei ke isa ade po ka tokina ni atun ka mayan ro na ka wa ut khawiya na chok tap tau na kuma un tap tau ni ka spice pa ku ka leros marka chi na gampi kuma ki paya pajok sa ki na gampi ka tokin khawal kha us ke tana kuma ka tun tan ka wi chika mahut kraki aka tokin ka kamera na gampi wa defensora del pueblo pe kinjere haji kan jasir. La Defensoría del Pueblo lamenta que a 11 días del conflicto por el control de la administración de ADEP Coca, este haya dejado durante los enfrentamientos entre cocaleros y vecinos 25 civiles heridos, 7 policías heridos y la detención de 9 mujeres y 60 varones. Bien, el ejercicio de la protesta tiene un marco constitucional de protección y las tareas de orden interno se hicieron necesarias. La intervención defensorial constató afectaciones a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, comerciantes y vecinos de las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen, producto del uso indiscriminado de explosivos y gases lacrimógenos. Sin embargo de ello, públicamente instamos al sector movilizado a plantear sus demandas en un marco de respeto a la ley. Asimismo, exhortamos a la policía boliviana a enmarcar su trabajo en lo que disponen las normas de derechos humanos y no incurrir en el uso excesivo de agentes químicos. Al dupate margan si gobierno municipal kusang gini kahut ya parekiwa waina fix khatu aga kung kayatani wasi kaisa polideportivo el Alto Quino campisa pasiniwa na iri ruta kim saur sa kata kapasina taga stau kichone kawa kung kayatani na kauna kachinjinja sa sinwa kamata pakinjili ka hayati. La segunda versión del WINAFEX va a coadyuvar a que nosotros podamos reactivar la economía del pequeño y mediano empresario. Nuestra presencia en la Expo Cruz ha ayudado a fortalecer a la pequeña y mediana industria. Ahora lo estamos haciendo acá en La Paz, esto llevará 2 días, será en el Polideportivo, así que todos están cordialmente invitados. Tendremos diferentes rubros que presentarán sus productos. En este caso tenemos artesanías, cuero y marroquería, madera, metal, mecánica, textiles, alimentos y ganado camélido. Convocar a la población alteña que se haga presente al Polideportivo para que pueda conocer todo lo que tiene el alteño en tema de producción. De igual manera va a estar presente la dirección agropecuaria con diferentes productos, sean leches, sean verduras y también en el ganado camélido. Y esperamos nosotros que esta feria que se va a realizar en nuestra ciudad, en esta segunda versión del WINAFEX, pueda ser igualmente concurrida.
Ugampi te une gahut hal tu pata market pachi intendencia municipal uksangire cambio como hay comerciantes porque chine gampi wa un tapta une gam chicken chua phana al hawunek tokina nas ki pokawunek sari phata patu kampi sa kamaji pokawunek kari kamawa mas toket khawin chune ka kun kanchi sa kayu kamat kamawa kamatan walta une ka ha ut khawiraki. Estamos pudiendo ver de que no hay la fluidez en cuanto se refiere al tránsito de los vehículos. Primeramente hemos venido a informarles a las señoras de que este lugar es justamente para el tránsito de los vehículos, ¿no? Pero hemos podido evidenciar que ya están casi aproximadamente llegando a lo que es las puertas de tránsito, en lo que es el tema de asentamientos, ¿no? Entonces hemos venido a indicarles para justamente coordinando con el tema de transporte y vialidad para que sea fluido aquí el tránsito en la ceja, ¿no? Según ellas indican que tienen autorización, Mas tokit khal tu bada margar ha concejal fruya akin jire hu kampiwa yana tanaka pult era kut khawina kal kutine katipi sana ka pona karu kampi sagum lekan ha yana tasawiya khawila kastaru asku kichawina kampi kumata karna kataru askin khama asku kichawina kampi chikan jasnya pataki. El día de hoy estamos haciendo la entrega, como todos los meses, a una familia también que necesita. Hablamos de doña Jenny, una persona de 43 años, madre de familia de 6 niños, que ella se ha venido desde Guanaya acá a la ciudad del Alto. Ella necesita una oportunidad de vida y nosotros como Comisión Técnica y Desconcentración, con un aporte de todos los trabajadores de esta comisión, se está haciendo la entrega el día de hoy de esta ayuda solidaria, un capital semilla valuado en 2.000 bolivianos. Atención Ciudad del Alto. El Gobierno Nacional despliega más de 1.000 brigadistas por la salud y la vida, distribuidas en los 14 distritos de la Ciudad del Alto del 16 al 29 de septiembre, realizando contención epidemiológica activa, detección del coronavirus, entregarán medicamentos y vacunarán con la dosis de esperanza. Juntos podemos vencer la pandemia y evitar formas graves de la enfermedad que pueda azotarnos en una posible cuarta ola. Bolivia por la salud y la vida. Estamos saliendo adelante. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Kuya kanaga may kutimpi o kawo kichawim chikin suay tana dakpas kanin chawin kuya ani su kampi sa tukte gente que para kipuniani kaisa diseños y creaciones Nérida Ideas uksan que nakaru wali suma is hinakadut apkhatabat kun imana sa minakani kachista machaka chugurtata takni usala khas malta sir kaisa zona cementerio general tokrikama ayukamatu askini ho ponega wali suma is hinaklurt apsapuro hiwasaru sistam teregisto wali suma is hinakampi le kuya kanak takpan su kuya te unekampa kawo kichaw kada tukte wa yani
Más de 100 cocaleros fueron detenidos por el conflicto de ADEP Coca, según la abogada. Evelyn Cosío, abogada de ADEP Coca, afirmó que de las 100 personas aprendidas, 60 habrían sido procesadas por el ilícito de porte y portación, y en algunos casos se ha tenido personas procesadas por asociación delictuosa. Reunión de indígenas y gobierno entra en cuarto intermedio sin fecha de reanudación. Por lo menos se ha establecido que hay mucha voluntad de diálogo por parte del gobierno y también de los que están en la marcha, destacó el viceministro Juan Vilca. Empresas orureñas registran sus marcas ante Senapi. El Senapi es la única entidad que otorga propiedad de la marca en Bolivia. El trámite de este registro demora 200 días hábiles administrativos. Una abogada respaldó el documento de venta de una niña de 2 años en La Paz. La mujer que entregó a la pequeña recibió 7.000 bolivianos y huyó a Chile. Anciana muere por COVID y hallan su cuerpo después de 10 meses. En La Paz, el cadáver de una anciana de 79 años fue hallado en su vivienda en estado de momificación. Se presume que la mujer falleció por coronavirus. Adolescente intentó matar a su madre, su hermanito evitó el crimen. El terrible hecho se registró en Villa Pagador. La denuncia fue realizada por la víctima de 37 años en la EPI Alalay por el delito de violencia familiar. Internet tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana Uxankirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.